¿Cómo vivían el cristianismo los japoneses convertidos en los siglos XVI y XVII? Soy David Cot, presentador de Memorias Hispánicas, y en el episodio de hoy veremos qué significaba en la práctica ser cristiano en Japón. Memorias Hispánicas. Para entender cómo fue recibido el cristianismo en Japón, debemos entender la situación religiosa previa. Antes de la llegada de los católicos en Japón se seguía el budismo y sintoísmo, aunque trazar la línea que los diferenciaba en la Edad Moderna podía ser difícil. El budismo vino desde China y desde la antigüedad los emperadores japoneses promocionaron templos budistas. Y se fue produciendo un notable sincretismo con el sintoísmo, que son las prácticas religiosas indígenas de Japón y de tipo animista, basadas en la adoración de espíritus sobrenaturales. La asociación del budismo y sintoísmo llegaba al punto de que templos budistas incorporaban santuarios sintoístas y viceversa. Así que difícilmente se podían separar el uno del otro y más bien se formó un budismo japonés, con unos seguidores muy utilitarios en sus creencias. Había numerosas escuelas budistas con enseñanzas diversas y lo mismo ocurría con el sintoísmo, que incluía la adoración de espíritus y dioses de carácter local sin un cuerpo doctrinal fijado, de modo que podemos caracterizar la realidad religiosa de Japón en este periodo, el periodo Muromachi, como fragmentada y difusa, sin una institución central que aplicase una ortodoxia homogénea como hacía la Iglesia Católica. Lo que sí tenían en común los templos budistas y sintoístas con la Iglesia es que eran centros de estudio y de vida social y que los religiosos vivían de la explotación económica de terrenos concedidos, rentas y donaciones. Los padres jesuitas, como era de esperar, criticaron duramente la idolatría japonesa. Pero los testimonios de Kirishitan, esto es, de cristianos japoneses, reflejan que sabían que tenían que actuar de manera prudente y sosegada contra los cultos sintoístas y budistas para evitar una fuerte oposición. Esta religiosidad, por lo general relajada y abierta al sincretismo, tuvo una influencia crucial en la recepción del cristianismo en Japón, en especial durante las primeras décadas. También debemos tener en cuenta que no había ni siquiera 30 padres jesuitas europeos a mediados del 1580, mientras los catequistas japoneses aún les faltaba formación. Así que, entre la falta de misioneros en general, y menos aún con buenos conocimientos del japonés, y la falta de textos escritos cristianos durante bastante tiempo, pues muchos conversos no pudieron recibir una educación adecuada sobre la doctrina católica. Es cierto que los jesuitas pudieron convertir en masa a japoneses gracias al apoyo político de algunos señores feudales de la isla de Kyushu, muchas veces por el interés de comerciar con los portugueses, mientras que en la región de Kansai del centro de Japón predominaron las conversiones por decisión individual. Claro, aquellos que se convirtieron en masa por orden del señor feudal, e incluso muchos que lo hicieron por decisión individual, tenían unos conocimientos muy limitados y superficiales de la doctrina católica. Con el énfasis que ponían los jesuitas en la educación, se fundaron seminarios para dar una educación superior en teología, entre otros temas, pero las ideas cristianas se transmitían por la predicación y sermones, y con el tiempo apoyados por manuales de catequismo, las distintas versiones del libro Doctrina Kirishitan. La doctrina era una traducción de una obra portuguesa adaptada a las necesidades de la sociedad japonesa, por ejemplo, con una buena parte del contenido dedicado a desmontar las religiones japonesas o con explicaciones pensadas para una audiencia japonesa al explicar la Trinidad o hechos como la muerte de Jesús. Se decidió en el 1592 que este libro sería el estándar en todas las misiones del país para garantizar la uniformidad del mensaje y gracias a la llegada de la imprenta en Japón pudieron hacerse varias copias. En cambio, los japoneses no podían acceder a la Biblia porque no hubo ninguna traducción completa al japonés. Al explicar la doctrina cristiana, muchos términos o se dejaban sin traducir y se intentaban explicar, o se buscaban términos budistas equivalentes, con lo que es cuestionable qué idea de religión católica tenían los nuevos conversos. Si las misiones y el cristianismo no se hubieran prohibido, seguro que con el tiempo los cristianos japoneses habrían alcanzado unos conocimientos más profundos de la doctrina católica y, de hecho, cuando llegaron nuevas órdenes religiosas y también el cristianismo ya llevaba más tiempo asentado en Japón, pues mejoró la ortodoxia de los Kirishitan. Pero este asunto es
más de historia alternativa, y lo único que podemos afirmar es que los japoneses no recibían el cristianismo tal y como estaba en la mentalidad europea. Si inicialmente los japoneses se sentían atraídos por el catolicismo, también era porque muchos seguían viendo a los misioneros como gentes provenientes de Tenjiku, es decir, de la India, de esa tierra sagrada de Buda, por lo que la gente común asumía que los exóticos misioneros poseían poderes sobrenaturales o mágicos como la curación o la eliminación del mal, características que también atribuían a los monjes budistas más ascetas. Incluso el padre jesuita Organtino Nechi-Soldo, jefe de la misión de Kioto y probablemente el europeo con mejor conocimiento del japonés en su tiempo, escribió que a los japoneses se los atraía con templos elegantes y ritos, ya fueran procesiones, bodas, funerales, misas o la Eucaristía con uso de instrumentos musicales y coros. Por lo tanto, para los Kirishitan, la mayor parte del mensaje católico era no verbal. Su participación en la nueva religión era más por símbolos, rituales, encuentros sociales y festividades que por comprender la teología cristiana. Los observadores católicos europeos vieron cómo el sistema de creencias y prácticas de los cristianos japoneses era muy flexible. Esta flexibilidad y adaptación cultural fue intencional por parte de los jesuitas y muy criticada por otras órdenes religiosas como los franciscanos. Como consecuencia de la manga ancha dada por los jesuitas y de la falta de formación de muchos conversos, los Kirishitan entendían los símbolos y rituales cristianos según sus propias necesidades religiosas y cotidianas y llenaron a los símbolos cristianos de contenidos con los que ellos ya estaban familiarizados, solamente sustituyéndolos por los de su fe anterior o añadiendo los de la nueva fe en su viejo repertorio. Veamos algunos ejemplos de cómo los símbolos cristianos eran utilizados de manera bastante utilitaria por parte de los japoneses, tal y como hacían con su práctica del budismo y el sintoísmo. Por ejemplo, un pescador puso un dibujo de una cruz cristiana en la pared de su casa y rezaba muchas veces al día para que su mujer pariera un niño. Su esposa tuvo un varón, pero por desgracia murió a los pocos días, por lo que el frustrado pescador hizo pedazos el dibujo de la cruz, ya que no había cumplido su función de amuleto protector. Un texto pensado para la confesión formulaba preguntas para el arrepentimiento, como si el Kirishitan había seguido adorando a kamis, a estos seres sobrenaturales, o si habían seguido participando en eventos y rituales paganos, por lo que estos problemas de ortodoxia existían. De hecho, sabemos, por ejemplo, de un Kirishitan cuyo hijo estaba muy enfermo. Su padre rezó a Dios para salvar la vida de su hijo, pero al ver que no funcionaba, llamó a un ermitaño budista para que hiciera un rito y le diera un amuleto. Del 1564 tenemos otra historia de un aristócrata anciano, convertido al cristianismo, pero que un padre jesuita vio que recitaba un rezo budista con una cuenta de oración también budista. Al preguntarle el jesuita por qué lo hacía, el anciano dijo que era una persona muy pecaminosa y que como en el sermón aprendió que Dios era muy estricto en su juicio, sus pecados podrían no ser perdonados por Dios y por eso le rezaba al Buda Amida para garantizarse el acceso a la tierra pura de Amida en caso de no poder ir al cielo de Dios. Por otro lado, los misioneros europeos estaban sorprendidos de la disciplina japonesa en la redención de sus pecados con duras penitencias como la flagelación en las calles que sorprendía al resto de japoneses, tanto que un samurái no cristiano también se sumó a esta práctica porque se creía que otorgaba un misterioso poder sanador y era un acto austero que expulsaba los males y pecados del cuerpo. De lo que más entusiasmaba era el agua bendita, y llegaban japoneses de muy lejos para conseguirla en las residencias de los jesuitas, porque pensaban que si la guardaban y caían enfermos, se podrían recuperar con ella. En los dominios de los Koteda, en la provincia de Hirado, al norte de Kyushu, se congregaron más de 500 Kirishitan que deseaban tener reliquias. Los jesuitas tuvieron que dividirlas en partes muy pequeñitas para que todos pudieran tener su parte, que luego guardaban en cajas con la cruz dibujada y la palabra Jesús inscrita. También los samuráis cristianos ponían simbología cristiana como la cruz o el nombre de Jesús y María en sus estandartes, cascos o vestidos para gozar de la protección divina en batalla.
De manera que los japoneses cristianos deseaban tener cruces, rosarios, agua bendita, reliquias o imágenes religiosas como talismanes que se añadieron al repertorio de los japoneses que los japoneses podían usar para así resolver o protegerse de problemas mundanos y buscar la salvación de su alma en el más allá. Por eso la cultura popular cristiana japonesa no difería tanto del resto de prácticas ya existentes en Japón. A pesar de esto, tampoco podemos hablar del cristianismo japonés en la Edad Moderna como si fuera cristiano solo en nombre, porque sí hubo elementos puramente cristianos como la creencia monoteísta en Dios o rituales como la confesión y la misa. A nivel popular, la práctica cristiana en Japón era una mezcla de elementos únicos de esta religión, otros entendidos a semejanza de prácticas y creencias religiosas ya presentes en el budismo y sintoísmo, y otros elementos que seguían siendo de las religiones niponas. En este sentido, la integración del cristianismo en Japón es muy similar al surgimiento del budismo japonés, en el sentido de que por sincretismo se forma una religión distintiva mezclando elementos de religión indígena y formas de una religión extranjera organizada. Incluso los jesuitas, a favor de la adaptación cultural, entendían que les faltaba ortodoxia a muchos supuestos cristianos japoneses, pero aunque esto no gustaba a los cristianos europeos, fue la flexibilidad del cristianismo japonés lo que permitió que hubiera más de 200.000 Kirishitan bautizados en Japón en pocas décadas, un número que no impresiona tanto teniendo en cuenta cómo vivían el cristianismo sus seguidores, en su mayoría poco formados. A ver, para ser justo, también en España y en cualquier otro país, las prácticas populares del catolicismo y la teoría no siempre casaban, ¿no? Pero era mucho más común, mucho más obvio en Japón y en especial en las primeras décadas que comenté en el episodio de la evangelización católica de Japón. El sincretismo religioso no es un fenómeno único de Japón, también se produjo, por ejemplo, en México, con la Virgen de Guadalupe o el Día de los Muertos, que provienen de creencias y prácticas religiosas indígenas. Y fuera del terreno religioso, pues ya hemos estudiado que la romanización o la arabización son procesos que comportan una mezcla de elementos culturales, por mucho que uno de ellos sea el dominante. Por lo tanto, nunca debemos pensar que un sistema de creencias o una cultura se trasplanta de un lugar a otro como una copia exacta. Porque siempre los indígenas que reciben esa influencia extranjera tienen un grado de agencia propia y provocan el surgimiento de una identidad, o en este caso de unas creencias híbridas. Por eso el profesor de religión comparativa Ikuo Higashibaba prefiere hablar de Kirishitan y Kirishitación, y no de cristianos y cristianización. Y Higashibaba también cree que nos conduce al error pensar que el japonés cristiano medio de la época pensaría en términos absolutos la distinción entre el cristianismo y las demás tradiciones religiosas japonesas. Igual que, como he comentado al principio, difícilmente se podía separar el budismo del sintoísmo. Y otra cosa a tener en cuenta del cristianismo japonés es la autonomía de sus comunidades. Como no había suficientes clérigos, muchos Kirishitan mantenían su fe y prácticas por su cuenta, en sus comunidades y cofradías, esperando a veces por años el regreso de clérigos cristianos. Y esta situación solamente se prolongó en el periodo de persecución y de ocultación en la clandestinidad de los Kirishitan. Comunidades de Kirishitan tomaron el testigo de los jesuitas allí donde estos no llegaban, por ejemplo, al llevar a cabo obras de caridad para el cuidado de pobres, huérfanos, ancianos y enfermos. Se congregaban por su cuenta para rezar, seguían el calendario eclesiástico y, en definitiva, toda esta parte social del ser cristiano fomentaba, digamos, una identidad y cohesión de grupo para los cristianos japoneses. Y con esto termina el episodio de hoy. Seguimos pues avanzando en la serie de historias compartidas con Japón. En este caso 100% enfocado en los japoneses, pero considero que es importante saber de qué hablamos en realidad cuando hablamos de japoneses cristianos en esta época. Si te ha gustado este episodio, no olvides de darle un me gusta, comentarlo y compartirlo. Esto siempre ayuda a los algoritmos y a que el programa siga creciendo. Igual que también ayudan las donaciones en la web lahistoriahispana.com o los mecenas del programa en iVoox o en Patreon. Tienes varios enlaces de interés en la descripción del episodio. En el siguiente episodio de esta serie veremos los años dorados del cristianismo en Japón, cuando sin embargo también se empezaron a divisar los problemas que llevaron a su prohibición definitiva unos años más allá. Suscríbete para no perdértelo y ¡hasta pronto!